hace graves denuncias. Así diálogo con Ana María Gaita, reina señorita Neiva, que ha denunciado discriminación tanto de la organización del Festival. Hola, muy buenos días. Pasó realmente. Muy buenos días. El hecho que me trae acá es bastante lamentable. No son cosas que deberían pasar en medio de un festival y menos ni siquiera tan solo llevando una semana como señorita Neiva. Realmente yo sé que diariamente hay malos comentarios por parte de la gente, por parte de incluso personas que consideramos amigos, y es totalmente normal en medio de este festival, que no debería serlo, pero son cosas que pasan. Sin embargo, de parte de la administración no debería ser así, porque nosotras como reinas deberíamos sentirnos respaldadas. No se trata de que porque fue Casa Roldán, de porque soy yo, no se trata de eso, se trata de que realmente a las reinas siempre le han hecho este tipo de desplantes, pero por alguna razón, incluyendo la razón del miedo, no se hablaba muchas veces. En este caso, en el último desfile, fue donde más me sentí humillada, me sentí discriminada, porque nosotros desde que somos Casa Roldán hemos apoyado absolutamente a todo tipo de comunidades, sin discriminar a nadie. Sin embargo, ya cuando ganamos la representación del municipio es lo que hacen con nosotros. Mi persona, como señorita Neiva, junto a la niña de Herederos de la Tradición, no nos dieron ninguna carroza, aunque a nosotros nos la aseguraron al momento de estar allí. En el momento de alistarnos, de haber pagado maquillaje, de haber alquilado un traje y de tener toda la emoción y la alegría de poder ser parte del último desfile, ese desfile que reflejaba el trabajo de todo el festival, y que nos encontramos con que nosotras no teníamos carroza. Una vez nosotras ya estábamos allí con toda la alegría, con toda la emoción del mundo. Una vez nos dijeron no hay carroza, había una carroza de la alcaldía que no estaba apta para las reinas. Sin embargo, no encontramos alguna otra opción. Qué pena. En ese momento, al no encontrar alguna otra opción, nos montamos a esa carroza de la cual los pies de la niña Herederos de la Tradición y mis pies estaban quemando porque estábamos sobre el motor del camión. Absolutamente a nadie le importó. Después de ver que estábamos corriendo muchos riesgos ahí, prácticamente de nuestra vida, y que a nadie le importaba, nosotros nos dijeron que nos bajáramos porque ya habían varias ocasiones en las que el camión trataba de parar y nosotras estuvimos en más de una ocasión a punto de caernos. Entonces nos bajan de la carroza a la mitad del desfile, o sea, a la mitad del desfile se dan cuenta que nuestra vida estaba peligrando, o sea, hasta la mitad. Y encima nos bajan prácticamente a otro riesgo a la mitad de las calles, que como muchos sabemos hay un montón de huecos en las calles que tampoco está apto, y se supone que es un desfile de carrozas, no es un desfile para andar a pie. Aún así, en la calle más de 2 veces me caigo, la niña Herederos de la Tradición también. Nosotros pasamos enfrente del gobernador, lo saludamos a pie y jamás fue capaz de comunicarse con nosotros, de una llamada, cómo les fue, qué pasó, por qué andaban a pie, y eso que demuestra que no le importó. Lo mismo los jurados que hacían parte de la elección de la señorita Huila, que estaban ahí, si son jurados que representan el festival y que por eso los eligen, yo no sé por qué tampoco jamás les importó, que si al gobernador no le importó, ellos tampoco también hicieron caso omiso a eso. Más allá de eso, de no haber carroza, tampoco tuvimos un edecán. Absolutamente todas las reinas tuvieron edecán, pero la niña Herederos de la Tradición y yo no. Prácticamente nos cuidábamos una a la otra, siendo la representación del municipio. Esto no me parece justo, y realmente nosotras estamos en la posición de la reina de cualquiera de las candidatas. Yo en estos momentos pude haber sido la reina de Maite, en este momento pude haber sido Reto Fit, así que no se trata de por qué soy yo, se trata de lo que representa la organización con las reinas, que en este caso es negligencia, humillación y discriminación. O por qué no nos responden porque a mí no me dieron carroza y a las otras sí. Y si se excusan en que de cualquier manera no había una carroza, ¿por qué no nos dieron la oportunidad de estar con otra niña? No hay excusa alguna que valga para la negligencia que en estos momentos están haciendo con nosotras y que hicieron. ¿Qué pudo haber pasado, Reina? Hubo falta de coordinación frente a la organización Reinado Neiva, Reinado Cuerpo San Pedro. ¿Qué pudo haber pasado y quién dio la orden? ¿Qué está pensando usted de quién dio la orden de que la niña Herederos de la Tradición y la señorita Neiva no estuvieran en el marco del cierre del desfile de cierre del Festival del Certamen Nacional? Yo creo que el hecho de estar en este momento, en este medio, es una invitación a que realmente nos den respuesta de eso, de quién dio la orden, porque muchas veces cuando estamos tratando de buscar quién dio la orden, todos se echan la culpa de todos. En estos momentos tenemos acá a la directora de Cuerpo San Pedro y prácticamente aún así tampoco se responsabiliza, también le echa la culpa al gobernador, el gobernador también va a decir que no tiene ni idea. Entonces nosotros también tenemos que exigir que nos digan quién dio la orden.
Bien, ¿de qué manera Casa Roldán está dentro del festival? ¿Qué representa Casa Roldán y cómo participó y por qué habría cierta indisposición para que estuviera Casa Roldán? En este caso, Casa Roldán es una empresa que siempre le ha apostado muchísimo al folclore y a la cultura huilense, que siempre se ha preocupado también por la comunidad LGTBI, porque los derechos de todos se hagan valer, se respeten y que todos tengamos una equidad. Sin embargo, al momento de ya ser representantes del municipio, es lo primero que nos quitan. Nos humillan siendo la excepción de todas las reinas para que no nos den carroza, para que no nos den edecán, para que nadie se preocupe por nosotros, y muchos de los entes y los de la administración se enteraron de lo que había pasado y en ese momento tampoco a nadie le importó, sino es también por supuesto gracias a ustedes que hacen visibilizar estas injusticias de las festividades. Nadie nos dice nada y eso es humillante porque también la esposa del gobernador que está liderando una campaña de no a la violencia de género, porque tampoco se ha reportado, porque este es un tipo de violencia. Recuerden que no solamente existe la violencia física que se ejerce directamente, sino que también existe la violencia indirecta, la violencia psicológica, que es la que acaban de ejercer con nosotros. Y ahí respondo a tu pregunta de por qué me sentí humillada, me sentí excluida y me sentí indiscriminada. Y entonces ahí yo digo, ¿dónde queda ese tipo de campañas? ¿Quedan un pañuelito morado que nos hacen poner a las reinas para darles publicidad? Ana María, Casa Roldán era patrocinadora del evento, señorita Neiva. ¿Qué le aportaba Casa Roldán a la organización del festival, señorita Neiva? Bueno, de hecho hay algo que me gustaría aprovechar el espacio para mencionar, y es que Casa Roldán siempre le ha apostado mucho a este folclore, a la cultura, y ha contribuido en los trajes típicos, tanto de las reinas populares, las reinas departamentales, hasta de la misma administración, incluyendo a las primeras damas, incluyendo a la directora de Corpo San Pedro y al resto de su administración. Aún así, fue una empresa que fue muy criticada, supuestamente por una irresponsabilidad a la hora de entregar trajes, pero lo que no saben y lo que desconocen, que se esconde detrás de ello, era que mientras nos habían pedido 50 trajes, seguían pidiendo más favores de por medio, necesitamos esto, necesitamos lo otro, cosa que nadie se enteraba, pero al momento de decir, ay no, es que no pudieron cumplir, no decían por qué. Entonces prácticamente creaban una falsa irresponsabilidad de una empresa para tapar los favores que nosotros hacíamos, los favores que jamás fueron capaces de agradecer en el momento de la representación del municipio. Esos favores fueron pagados totalmente gratis de la casa. No, nosotros lo hacíamos en pro de folclore y la cultura, realmente lo hacíamos sin nada a cambio. Ana María, ustedes dicen, nos tocó caminar los pies encima del motor de un carro. ¿Qué pasó con el resto del desfile? ¿Cómo termina eso? El resto del desfile nos tocó caminar, no teníamos otra opción. Ahí el motor prácticamente nos estaba quemando los pies y no teníamos ni siquiera una baranda donde sujetarnos, no teníamos edecán. Nos tocó a nosotros bajarnos y también nos bajaron prácticamente. La Secretaría de Movilidad muy amablemente fueron los que al ver nuestra condición nos ayudaron a caminar. Yo tenía un dolor inmenso en los pies. Fue horrible, después de caerme más de 2 veces, a mí me tocó con lágrimas en mis ojos seguir sonriendo, seguir agradeciéndole a todo el mundo mientras yo le decía a ellos con una sonrisa, no puedo más, y la única opción fue seguir para igual terminar sola. Yo también iba acompañada de mi padre, que es un padre de familia hoy que se encuentra muy ofendido con la administración, porque esto no es lo que ha puesto un festival, esto no fue lo que me dijeron en el momento de mi inscripción, esto no es lo que menciona el gobernador. La niña heredera. La niña heredera de la tradición, ella también está muy triste, ella también quedó muy preocupada por mí, yo igual por ella, porque igual, listo, o sea, no, es que ni siquiera está bien que la señorita Neiva no la apoyen, pero es que es una niña y tampoco se preocuparon por eso. Allá entran incluso muchas más leyes, al ella ser menor de edad, al hecho de que nadie le haya importado de que se estaba quemando sus pies, al hecho de ella caerse. Entonces no se trata ni siquiera solamente de mí, sino también de ella, porque realmente nunca nadie se preocupaba por nosotros y fuimos las únicas 2 niñas excluidas en ese festival y en ese último desfile. Hay preguntas en las redes sociales. Humillación, discriminación, tristeza, decepción. Nos preguntan acá, usted ha hablado también con el alcalde. ¿Quién ha hecho el alcalde? ¿Qué ha dicho el alcalde de Casagua, reina? Nosotros, bueno, yo personalmente en ese momento al finalizar el desfile lo llamé en diversas ocasiones, no contestó ninguna llamada. Sin embargo, llamé también a la primera dama, a Juliana, quien me respondió, me dijo que estaba dándole almuerzo a la niña, que en cuanto llegara el alcalde se comunicaba conmigo y bueno, pues es la hora que sigo esperando esa llamada. ¿Qué dijo la Secretaría de Cultura de Neiva frente a lo que estaba pasando? Ellos que hacen parte de la organización, reina. No, realmente no se han reportado. Ninguno.
Ninguno. Ana María. ¿Qué decirle a la organización? ¿Qué decirle para que esto no vuelva a suceder? Sin duda que estamos, sobre todo, rechazando ese tipo de manifestaciones. Para que no vuelva a suceder, prácticamente es la voluntad de ellos. Sí, porque lastimosamente, aunque quisiéramos nosotros manejarlo, no es posible. Sin embargo, para mejorar esto, lo que yo estoy haciendo lo considero muy importante, porque quizás muchas más niñas lo han vivido, pero no han sido capaces de levantar su voz. Y creo que era mi idea, al ser la representación del municipio, ser la voz de muchas personas, ser la voz de una comunidad y de todas las reinas que han pasado por acá y de las que van a seguir pasando, porque nosotros merecemos también ese reconocimiento. Y de hecho lo pudimos ver en el reinado uno de los últimos reinados que pasó aquí en el Huila, en donde incluso los premios a ellos fueron muchísimo mejores que aquí. Entonces uno dice, o sea, acá los reinados no se están reconociendo ni siquiera económicamente ni integralmente, y yo sí hago un llamado a toda la administración por la violencia psicológica que están ejerciendo, porque no están defendiendo nuestros derechos, y creo que cuando quieren defender los de cada uno o hacer publicidad política, sí la tienen muy clara, pero en el hecho de realmente de pasar al dicho al hecho, no hacen absolutamente nada, al contrario. Ana María, usted la invitaron al desfile y no la incluyeron. Cuénteme un poco esa parte que todavía no está clara. Sí, claro, nosotros nos dieron la autorización para poder estar en el desfile, nos dijeron que claro que sí, cómo no íbamos a estar sabiendo que éramos los anfitriones del festival, pero al momento de llegar no encontramos carroza alguna, nos dijeron no hay carroza para ustedes. Nosotros quedamos muy molestos porque eso no podía ser posible, y de hecho la directora de Corpo San Pedro nos dijo ahorita, tratando de excusarse, que es que la señorita Neiva el año pasado no había estado en el reinado nacional. Le mostramos pruebas de que fue así. Entonces, si ni siquiera se tiene un conocimiento de eso, ¿en qué estamos? Y de hecho tampoco fue la primera situación, porque al finalizar el reinado de la señorita Huila, ella, la directora, fue la misma que se reportó diciendo que este sí era un acto de transparencia. Entonces nos preguntamos cuál fue el acto que no fue de transparencia, porque de hecho el único acto que decimos que no fue de transparencia fue hacernos ir a un desfile del cual nos dijeron allá que no hacíamos parte, y pasar por ese tipo de situaciones que aún nos preguntamos quién va a responder por eso. Reina, hubo contrato de Casa Roldán en la hechura, por ejemplo, de los vestidos de calle, de los vestidos. Hay un contrato que vincula a Casa Roldán con la organización. Realmente, ¿cuál es la verdad de esa relación contractual frente a la organización? ¿Cuál es? En ese caso sí se han hecho diversos contratos, porque siempre hemos trabajado en pro del folclore y la cultura hace más de 20 años. Sin embargo, pues nosotros, por colaborarle también a la organización, hemos contribuido quizás a esas faltas que ellos muchas veces hacen, incluyendo los vestidos de las reinas nacionales, de la señorita de Huila al reinado departamental, porque también eran niñas que venían acá a medianoche, que no tenían trajes, y nosotros contribuíamos a eso, a la falta de la administración, y por solucionar, porque se vieron un festival lindo, un festival en el que no fallara nada, sobre todo la ilusión de todas esas niñas. Por no fallarle a eso, contribuíamos como favores para que salieran lindas y pudieran contribuir a nuestro festival. Sin embargo, cuando llegó nuestra hora, lo único que cayeron fue en críticas y humillaciones. Bien, en vivo con Ana María Gaita, que hace graves denuncias al respecto. Está hablando Ana María de sus denuncias y las inconformidades de Casa Roldán frente a la organización. ¿Qué conclusión saca usted, Ana María? Conclusiones. En estos momentos no tengo ninguna otra palabra más que lo que siento, que es humillación y discriminación. No puedo pensar en estos momentos más allá de eso. De hecho, ni siquiera agradecimiento en este poco tiempo que llevo, porque al día siguiente de yo ser nombrada señorita Neiva, también me pusieron ir al peaje del norte y de ahí a los Manguitos y hacer un montón de eventos del cual tampoco fui apoyada, en el cual me dijeron que yo tenía que responder por mi propia cuenta. O sea, ¿usted tenía que pagar su transporte para ir al peaje a hacer campaña? Ajá. ¿No? ¿Sí? Sí, me tocó eso, y de ahí me tocaba seguir. La Secretaría de Cultura me dijo, yo le dije... ¿No le pusieron un taxi o por lo menos recoger en la casa y llevarla y regresarla? No, para nada. Después del peaje del norte me pusieron ir a los Manguitos, que queda de extremo a extremo. Y bueno, yo sí pregunté quién iba a responder por esos transportes, por el maquillaje, y pues nada, me dijeron que era parte de mis compromisos asistir y que pues yo tenía que asumirlo por mi propia cuenta. Luego fue lo del desfile, donde no se me incluyó la carroza, donde tuve más de 2 golpes que a nadie le importó. Entonces, en estos momentos no puedo dar muchas palabras buenas, lamentablemente. La verdad, ustedes vendieron lotería. ¿Usted salió a vender lotería, Reina? Sí, eso
Fatal, el mismo día de la coronación del reinado departamental nos pusieron a vender loterías, estuvimos todas al rayo del sol y solamente, en este caso no hablo por mí, sino de todas mis compañeras. Y más allá que nos pusieron alrededor de 3, 4 horas al rayo del sol, no nos dieron ni siquiera una bolsa con agua. Doy fe del tema de rayo del sol, señor Osa, porque es que de hecho le preguntaba a quienes estaban, incluso unos colegas de una emisora, habían puesto el backing de la emisora pegado contra el costado de la gobernación y el rayo de sol les estaba cayendo encima y uno decía, ¿por qué no cambian de lugar? ¿O por qué no se mueven de allí? Sí, lo digo porque ese día incluso hice un vivo con la señorita Baraya. Qué pena, Reina, la interrumpí. No te preocupes, esos detalles son muy importantes de resaltarlos y de hecho sí, incluyéndome y a otras niñas, nosotros pedíamos hidratación al menos, cosa que tampoco nunca nos fue dada. La persona que nos acompañaba en ese momento, muy amable de su bolsillo, fue y nos compró bolsitas de agua, pero dentro de la organización no estaba. Ese día luego fuimos a practicar el opening en el Parque de la Música y también nos mandaron a ir a pie al hotel después de eso. Bueno, yo voy a este tema de ustedes vendiendo lotería de Huila. ¿Cómo es inaudito que ustedes son las reinas, las que hacen la fiesta para que nosotros los huilenses y los turistas disfrutemos de la fiesta? ¿Por qué el señor gobernador, con todo su secretario de la gobernación, de la lotería del Huila, de Corposa, por qué no salieron ellos a vender la lotería y no ponerla a vender ustedes lotería? Porque ustedes no están para vender lotería, es para disfrutar el baile del sanjuanero y hacernos gozar. Claro que sí, realmente es lo mismo que nos preguntamos nosotras y más que tampoco fueron empáticos sabiendo que ese día teníamos la coronación, de que muchas de nosotras estábamos insoladas, estábamos cansadas y que como mencioné, o sea, tras de eso nos tocaba irnos al hotel a pie y si la que quería irse en taxi se iba por su propia cuenta, o sea, si le pasaba algo a una niña donde estaba, entonces realmente no se preocupan por una integridad. Yo me pregunto es que si realmente tratan de favorecerse en medio de publicidad política y ya. Reina, ¿había dificultades en la organización? ¿Habían, diríamos, dificultades, diferencias entre la organización Señorita Neiva y Reinado Departamental? ¿Se observa que habían diferencias? En este caso, más allá de haber diferencias, yo creo que están muy divididos. Y entonces se trata de echarle la culpa a los unos de los otros. No, esto pertenece a Corpo San Pedro, esto pertenece a la alcaldía. Sin embargo, yo creo que deberían ser un buen complemento porque nosotras hacemos parte tanto del municipio como del departamento. Nosotros no somos acá una cosa y entonces acá en el Corpo San Pedro no valemos nada. Yo creo que como reinas tenemos que valer lo mismo en ambos aspectos y por eso si se dividen, lo único que van a hacer es causarnos conflictos a nosotras. Hay un mensaje al señor gobernador frente a lo que pudo haber pasado, Reina. ¿Qué decirle al señor gobernador? Bueno, un mensaje al gobernador y a su señora esposa que están impulsando la campaña en contra de la violencia de género es que hagan valer su campaña, a que con mucho gusto, como representante del municipio, yo también puedo aportar a eso. Yo también he hecho parte de diferentes grupos como la Red Huilense de la Defensa y Acompañamiento de los Derechos Sexuales y Reproductivos. Yo también estoy a favor, yo también estoy en contra, qué pena, de la violencia de género. Y por eso mismo, y haciendo valer eso, es que me estoy pronunciando hoy para que ustedes también respeten esa campaña, para que respeten a las reinas que los están representando y para que también contribuyan a la integridad de las personas, porque ustedes en estos momentos también están violando nuestros derechos. Ana María, muy amable, con muchas noticias. Gracias. Bien, estamos en Bueno, Reina, María. finalmente, para mí, de Casa Roldán. En el 2025 usted entrega corona. Eduardo Hernández. Con toda la discriminación que le hicieron en ese reinado 2024, ¿piensa subirse a una carroza y entregar corona o no quiere saber nada del festival? En este caso, aunque estoy muy decepcionada con el festival, sé que en el momento en que yo gané este concurso, tenía una gran responsabilidad y la tengo, y yo como señorita Neiva, como Ana María Gaita Roldán, voy a hacer valer eso sin importar el apoyo del festival o no, porque eso es lo que hace una verdadera reina. Muchas gracias, Pafao Noticias. Gracias. Bien, con un pequeño